Bueno, esta es la clase 13 de septiembre. Estamos acá. En dicotiledonias, clase de dicotiledonias, teníamos dos grandes grupos. Por un lado tenemos las piezas de la corola libre y luego las piezas de la corola soldada. Es una primera gran división que podemos hacer. Acá en el primer oportunidad con las piezas de la corola libre tenemos la subclase arquiclamidias o dialipétalas, y cuando las piezas de la corola están soldadas, la clase es las gamopétalas. Ahí están la jerarquía o categoría taxonómica y los taxones. En el grupo, en la subclase de las dialipétalas o arquiclamidias, vamos a encontrarnos con varias situaciones. Si tenemos un perianto bien desarrollado con cáliz y corola característicos, puede ser que tengamos ausencia de el ciclo más interno. Se considera con un único ciclo estéril de color diferente al verde, es decir, un cáliz corolino. Puede ser que tengamos solamente un cáliz con sépalos verdes y ausencia de corola. Puede ser que la flor sea completamente desnuda, sin cáliz ni corola, acompañado por brácteas o bracteolas. Si tenemos un perianto completamente desarrollado, lo encontramos en el superorden coroliano. Si tenemos el cáliz corolino, solamente estamos en superorden petaloideanos. Y si tenemos solamente cáliz sin corola o ausencia completa de los ciclos estériles, estamos en superorden cepaloideano. Ya vamos a ver que hay excepciones también. Hay excepciones porque estas clasificaciones son artificiales, las ha hecho el ser humano en función de muchas características, y las clasificaciones también van variando y cambiando en función de nuevos contenidos que van apareciendo, nuevas tecnologías que permiten estudiar mejor a las plantas y su filogenia. Y luego tenemos en el grupo de las piezas soldadas los dos superórdenes pentacíclicos o tetracíclicos, donde la diferencia está en el ciclo del androceo, donde vamos a tener dos ciclos de estambres o uno solo ciclo opositipétalo. Es el superorden pentacíclico, que es un superorden pequeño, en comparación con el superorden tetracíclico, que tiene un solo ciclo de estambres alternos a los pétalos. Siempre van a ser los estambres epipétalos, soldados a alguna parte de la corola, a la base del tubo corolino, o más claramente epipétalos. Bien, y en la subclase arquiclamidia tenemos el superorden cepaloideano, donde tenemos flores completamente desnudas o flores acompañadas por un cáliz. Habíamos dicho, ya lo mencionamos, los 6 órdenes que tenemos en este superorden. Son verticilales, piperales, salicales, urticales, fagales y pulandales. Y la clase pasada ya habíamos mencionado que vamos a hacer un mix, una combinación de algo así sincrónico que vamos a dar en estas clases que quedan grabadas, pero también están las clases ya grabadas disponibles a través de la plataforma en YouTube. Así que varios órdenes de acá lo van a tener que estudiar por su cuenta en los ratos en que les parezca. Bueno, estos son los órdenes entonces del superorden cepaloideanos. Tenemos una clave también que ustedes tienen en la guía. Recordemos cepaloideanos: flores aclamidias o monoclamidias, bractoides o cepaloides con cáliz típico color verde. Tenemos un primer dilema. La letra A, ramas articuladas con hojas escamosas verticiladas, o versus ramas no articuladas, hojas dorsimetrales dispersas, o sea, ramas y hojas comunes. El orden verticilales, tenemos flores, además de ramas articuladas y hojas escamosas verticiladas, flores unisexuales, aperiantadas y plantas diclinodioicas, es decir, flores unisexuales en distinto pie. Árboles con flores masculinas y árboles con flores femeninas. En la llave de AA tenemos flores completamente aperiantadas desnudas o flores que tienen un ciclo en el perianto, monoperiantadas. En el dilema B de flores aperiantadas vamos a encontrarnos con flores hermafroditas agrupadas en espigas, plantas herbáceas o semeleñosas, versus flores unisexuales agrupadas en amentos, plantas dioicas y leñosas. El primer orden es piperales, el segundo orden es salicales.
Por el lado de las flores monoperiantadas, acá vamos a tener nuevamente dos opciones. Por un lado, flores con diversa sexualidad, o sea que este orden va a ser bastante diverso en cuanto a la sexualidad. Gineceo súpero, presencia de látex, pelos urticantes, histolitos, entre otras características, versus plantas diclinomonoicas con flores masculinas en amentos y gineceo de ovario híbrido. El orden urticales es esta primera opción, la D, donde vamos a tener diversas características. Vamos a ver, ahora tenemos varias familias en urticales. Y por el lado de las plantas diclinomonoicas, flores masculinas en amentos, hay dos posibilidades: con hojas simples o con hojas compuestas, y con las flores femeninas agrupadas en dicacios versus las flores femeninas aisladas. El primer caso es el orden Fagales, mientras que el segundo caso el orden Juglandalis. De estos 6 órdenes, hoy vamos a ver 3. Vamos a ver 3 y el resto van a quedar para que lo vean ustedes por su cuenta. Arranquemos. Los primeros 3 órdenes, verticilales, piperales y salicales, son con flores completamente aperiantadas, mientras que urticales, fagales y juglandales tenemos flores con cáliz. El orden verticilales, tenemos una única familia, las casuarináceas, donde está esta modificación del cormo que ya vimos en el primer cuatrimestre, con las ramas fotosintéticas articuladas y las hojas escamosas no fotosintéticas verticiladas, agrupadas en estos nudos. Esto lo vimos en el primer cuatrimestre y también lo vimos en cola de caballo, el Equisetum en las pteridófitas. Estas plantas presentan en las raíces una bacteria que le permite fijar el nitrógeno atmosférico a través de la simbiosis con la planta. Este grupo de plantas es originario de la región de Oceanía o del archipiélago indonesio-malayo. Casuarina cunninghamiana es la especie típica y más conocida por nosotros, de esta familia. Pero tienen bien desarrollado las estructuras reproductivas y demás en el video de YouTube. Después pasamos al orden piperales, donde vamos a encontrar ramas no articuladas, hojas ventrales dispersas, flores aperiantadas, agrupadas en espigas hermafroditas y plantas herbáceas o semileñosas. Esta es una familia bastante grande, con unas 2000 especies a nivel mundial, agrupadas en 8 géneros. En Argentina tenemos 2 géneros, el género Piper y el género Peperomia. Acá encontramos plantas herbáceas, plantas arbustivas y plantas epífitas. Observen este símbolo. Pero también este orden lo van a tener desarrollado en YouTube. Lo pueden buscar, está ahí en la plataforma. Finalmente tenemos el orden que sigue, el orden salicales, que sí vamos a desarrollar, donde tenemos una única familia, salicáceas, donde encontramos árboles de follaje caduco. Árboles de follaje caduco. Esta familia está presente en todo el mundo, ya distribuida, pero hay pocas especies en Argentina, nativas, también pocas especies en el hemisferio sur. Fíjense, en Oceanía no hay especies nativas. Y tenemos, en cuanto a los géneros cultivados, 2 géneros que sobresalen. Por eso hablamos siempre de salicáceas forestales. El género Salix, donde tenemos los sauces, y el género Populus, donde se encuentran los álamos. En cuanto a características vegetativas, las hojas son simples, son estipuladas, tienen pequeñas estípulas, ahí se ven, son pequeñas. Esto es una hoja de sauce. Ahí tenemos el Populus deltoides, las estípulas también pequeñas en un álamo. Y tenemos un cuadrito, usted también lo tiene en la guía, que permite, con algunas características muy simples, separar los 2 géneros. Por un lado, los sauces o salix tienen las hojas lanceoladas, más alargadas que anchas, mientras que en Populus encontramos hojas del tipo deltoide, también van a ser rómbicas, dependiendo de la especie, pero esa es una principal diferencia. Luego tenemos el tipo de polinización. La polinización de los salix es principalmente entomófila, y de ahí también su aplicación como especie melífera, donde vamos a encontrar glándulas nectaríferas en cada florcita, mientras que en los Populus la polinización es por el viento. Es la polinización denominada anemófila. Otra característica que hace a
yemas, es que en Salix, recuerdan cuando hablamos de protección de las yemas, tenemos las yemas protegidas por una única pérula, esa estructura que protege las yemas en la época de bajas temperaturas, mientras que en Populus encontramos las yemas protegidas por varias pérulas. Es una manera de poder reconocer cuando tenemos una rama sin hojas y sin estructuras reproductivas, si se trata de Salix o de Populus. Bien, en las salicáceas tenemos plantas diclinodioicas, o sea que vamos a tener pie masculinos y pie femeninos. Las flores son muy simples, no tienen ni cáliz ni corola, y pueden tener de 2 hasta muchos estambres, las flores masculinas, mientras que las femeninas también tienen ausencia de cáliz y corola, con 2 carpelos, formando un único lóculo con placentación de tipo basal o parietal, y muchos óvulos en ese lóculo. Típico de esta familia y de estos dos géneros, las flores agrupadas en amentos. En amentos, recuerden, es una inflorescencia de tipo racimosa, con la marcha de floración acrópeta, con el raquis laxo, flexible, y flores dispuestas a lo largo de ese raquis. Los frutos generalmente son cápsulas de 2 a 4 valvas, se abren, pueden abrirse por la sutura placentaria y por la nervadura media, y las semillas se llaman semillas comosas, que significa semillas pilosas, porque tienen este penacho de pelos. Ahí fíjense, hay una única semilla, miren la cantidad de pelos que tienen, eso facilita la dispersión de las semillas. Esto es típico de los sauces y de los álamos. Uno puede reconocer los pies femeninos cuando están fructificados, porque se llena de estas semillas comosas. Bien, veamos algunas especies. Salix babilónica es el conocido como sauce llorón. Es este árbol que tiene el follaje, las ramas péndulas, ese aspecto de tristeza, sauce llorón, muy utilizado como ornamental. Es originario de Asia. En nuestro país fue introducido en el siglo XIX, se introdujeron pies femeninos y de tipo tetraploides en cuanto a la estructura cromosómica, y ya está naturalizado en nuestro país, se ha dispersado. Las salicáceas se multiplican muy fácilmente por estacas, entonces son fáciles también de que se dispersen, que se naturalicen. Este árbol es bastante rústico, resiste el anegamiento, por eso también lo van a encontrar en los bordes de los cursos de agua, en el delta, en algunos lagos, lagunas, pero es susceptible a un hongo que provoca una enfermedad llamada antracnosis, y por eso no se desarrolla su cultivo. Se utiliza como ornamental principalmente. Las hojas son de tipo discoloras, lanceoladas, alinear-lanceoladas, tienen características vegetativas, un pecíolo corto, presenta estas pequeñas estípulas, el margen es finamente aserrado, con ápice acuminado, y son bastante largas, hasta 15 centímetros de largo. La planta femenina presenta estos amentos, mientras que la planta masculina también presenta amentos. Ahí está el tipo de amento. Veamos algunos detalles de las flores. Lo que tiene es que aparecen simultáneamente con las hojas, luego de que se le cayó follaje. Otras especies aparece antes las flores que las hojas. La planta, acá vemos una planta masculina que es igual que la femenina, y el amento tiene cada florcita acompañado por una bráctea, que no llama mucho la atención, y tiene ahí se ve una de las glándulas nectaríferas que atraen a los polinizadores. Solo tiene 2 estambres cada florcita. El pie femenino, cada florcita también tiene una glándula nectarífera y una única bráctea. Entonces son flores completamente aperiantadas. Son 2 carpelos que luego al abrirse van a originar una cápsula y liberar esas semillas pilosas. Este es un sauce llorón de acá del acceso este. Se utiliza mucho como ornamental. Esta foto desde hace unos años está ahí saliendo del invierno. Sauce llorón. Otra especie es el conocido como sauce eléctrico o sauce tortuoso, Salix por eritroflexuosa. Seguramente lo conocen. El sauce eléctrico tiene estas ramas y las hojas tortuosas. Pareciera que le hubiera dado un golpe de electricidad.
El POR significa que es un híbrido, ¿recuerdan? Es un híbrido, este es un híbrido desarrollado en el INTA Castelar por el ingeniero Ragonese, producto del cruzamiento entre dos materiales, Salix Matsudana forma tortuosa y Salix alba variedad tristis. Y bueno, solo se multiplica por clones. Generalmente se injerta. Ustedes van a ver en los, si ven sauces eléctricos en general, están injertados sobre otros pies, que son rectos, entonces eso permite tener un despeje debajo de la copa, porque si no, la planta sola, en general desde la base, es tortuoso ese tallo. Entonces, por eso se injerta. Luego tenemos el Salix humboldtiana, que es el sauce criollo, colorado, sauce de Castilla. Crece en los bordes de los ríos, de los cursos de agua. Es el único nativo de nuestro país. Es la única especie que naturalmente crece en nuestro país. Observen este mapa la amplia distribución que tiene, llega hasta la provincia de Chubut. Cuando llegaron los conquistadores a nuestro territorio, hubo una gran deforestación de las poblaciones de sauce para utilizar para las construcciones, como leña y demás, por eso ha desaparecido bastante. Está muy distribuido en otros países también, el sauce criollo. Si uno va al delta, puede encontrar el aspecto de estas selvas en galería, con mucha presencia de Salix humboldtiana, el sauce criollo. Acá vemos la característica de las hojas, bien el borde bien aserrado. Este es un pie femenino que está fructificado ya. Y acá vemos unas imágenes de unas plantitas en Luján que no se cultiva mucho, muy sufridas del sauce criollo. En los últimos años se ha estado recuperando materiales, hay proyectos del INTA, en INTA Bariloche, vinculado al tema de genética del sauce criollo, porque son especies muy adaptadas a nuestras condiciones. Otra especie de Salix es el mimbre, Salix miminalis. Hay varias especies o materiales del cual se obtiene mimbre. El mimbre, no sé si conocen algún cultivo, pero se poda constantemente las ramas de la base y genera después estos chupones. Esto se poda, se deja secar y después se corta para elaborar el mimbre. Son árboles pequeños o se manejan como arbustos, utilizados mucho en cestería, principalmente en la zona del delta de nuestro país. Esta especie también se puede, fíjense, es muy plástica, se puede cultivar hasta en tierra del fuego. Muchas de las... Ustedes van para el sur por la estepa patagónica y entran a Bariloche cuando aparece el río Limay, que empiezan a dejar de lado de la estepa por el lado de Neuquén. El río Limay empieza bordeado de árboles. Esos árboles son sauces, pero no sauce criollo, seguramente son Salix miminalis o alguna otra especie de sauce exótico naturalizado. Esto es un aspecto de un cepellón, un estaquero de mimbre. Otra especie es Salix alba, denominado sauce álamo. Fue introducido en nuestro país en la década del 30. Tiene el follaje un color más grisáceo, un verde grisáceo. La corteza tiene estas profundas costillas y se utiliza también en cestería y es una de las plantas que se puede utilizar en lo que se denomina fitorremediación para extraer metales pesados en suelos contaminados, porque resiste esos suelos con alto contenido de plomo, cobre o cadmio y lo acumula en su biomasa y luego se extrae la planta y se lleva estos metales pesados a otro lugar. Es una de las plantas, hay mucho trabajo de fitorremediación con sauces, con Salix. Esta es una de las especies. Y también se utilizan distintas variedades para mimbres, para cestería. Una variedad amarilla y una variedad colorada. Es una de las especies más cultivadas en nuestro delta para la obtención de madera blanda, pasta de papel, para leña y bueno, para mimbre, para elaborar cestería. Otra especie que se utiliza como ornamental, las ramas a la salida del invierno, fíjense qué bonitas que son, es el Salix caprea. Los amentos son emitidos antes del
que emite el follaje, una única pérula tiene protegiendo esa yema, es un salix, y se utiliza como flor de corte, como follaje de corte, flor de corte, para ramos. Fíjense. Si uno va al mercado de flores del Parque Patricios, están también en esta época y se encuentran con estos ramos de salix. En este listado vemos distintas especies de salix. La única nativa, decíamos, es Salix humboldtiana, nombrada así por von Humboldt, el naturalista, el padre de la geografía mundial. Después tenemos especies adventicias, un montón de especies adventicias: Salix babilónica, Salix alba, Salix viminalis, Salix fragilis y Salix caprea. Y los lugares abreviados de las provincias donde crecen naturalmente, ya naturalizadas. Vamos al género Populus, que es el otro género importante en cuanto a forestales y a cultivados de las salicáceas. Populus alba es el álamo plateado. El follaje, un color verde grisáceo, y también el tronco tiene estas tonalidades blanquecinas de su corteza. Las hojas son discoloras, tienen en vez un gris tirando a blanco y un verde oscuro del haz. Por eso llama la atención, se cultiva mucho como ornamental. Acá vemos las hojas discoloras, el tronco blanquecino que contrasta con el follaje, y bueno, las características de los márgenes de las hojas. Esta especie es bastante invasiva, tiene raíces gemíferas, entonces es un problema cuando se cultiva el que tenemos acá en la universidad. Entre las aulas, entre el pabellón de las 400 y las 300, tenemos un Populus alba, álamo plateado, que emite muchísimos retoños a partir de las raíces y es invasivo. Se utiliza el cultivar piramidal para cortinas rompimientos en Mendoza, pero está prohibido también porque la emisión de raíces gemíferas bloquea las acequias, entonces constituye un problema. Así que se ha prohibido cultivar ese material. Acá vemos los amentos que se emiten antes de que emite el follaje, son amentos estos masculinos. Las flores son muy simples, y se diferencia de Salix, que tiene mucha más cantidad de estambres, con esa bráctea grande que posee. Y los amentos femeninos también son las flores desnudas, con esta bráctea, a veces menos notable que en el pie masculino, y las semillas son también pilosas o comosas. Miren la nosidad, el aspecto lanoso que parece tener cuando se produce la dehiscencia de esas cápsulas. Se utiliza como ornamental, pero también el Populus como forestal. Populus deltoides es el álamo de Carolina o álamo carolino, originario de Estados Unidos. Tiene la hoja utilizado mucho como ornamental, tiene la hoja bien, el deltoide grande. En la base de la lámina posee estas glándulas en forma de dedos, de 2 a 5 glándulas, y no se utiliza en los últimos años, no se cultiva tanto, pero sí es una de las especies que trajo Sarmiento. Entonces hay ejemplares que tienen más de 100 años en nuestro país, muy añosos, enormes, con el tronco bien acostillado, son característicos. Acá tenemos las estructuras reproductivas masculinas que se emiten también antes que las hojas, como buen Populus, y los frutos, cápsulas, liberando la gran cantidad de semillas pilosas, que se denomina comosas, como un término particular. Vieron que a los botánicos les encanta agregar términos a los ya utilizados por el vulgo. Populus nigra, variedad itálica, es el álamo italiano, chileno o piramidal, que tiene las ramas paralelos al eje de la planta, muy utilizado en cortinas forestales. Esta es una imagen del lago Puelo. Esta planta tiene más de 100 años, fíjense el diámetro del tronco. Las hojas son rómbicas, pequeñas. Se utiliza mucho para rompevientos, tanto en Mendoza como en la Patagonia. Fíjense, esto es una imagen de un viñedo. En Mendoza, acá tenemos el viñedo a la izquierda. Esto es una hilera de membrillos debajo de una cortina de álamo. Miren, parece una pared, parece un mural. Populus nigra, variedad itálica. Y también aparece en Patagonia, en los cultivos de fruta fina,
Fíjense, rodeando las pequeñas parcelas, también en los cultivos frutales. Esto es en el Bolsón. Miren la belleza en el otoño, cómo va cambiando las tonalidades de colores, o en Mendoza también un atardecer, Populi nigra, variedad itálica. Bien, las salicáceas, junto con los pinos y los eucaliptos, son los tres grandes grupos de plantas forestales que se cultivan en nuestro país. El óvalo rojo marca la mayor zona de forestación de eucaliptos, junto con pinos. Lo verde marca donde se cultivan pinos exclusivamente, casi exclusivamente, ¿no? El Jujuy, Córdoba y la zona de Neuquén, Patagonia. Y las salicáceas en la provincia de Buenos Aires, en el Delta, hay la mayor producción de salicáceas, junto con algo de Mendoza, pero principalmente en el Delta. Y si vamos al Delta y vemos un perfil del Delta, donde tenemos el canal, acá a la derecha, la zona más baja, la zona del pajonal, y la zona denominada albardón o de indicamiento. En el pajonal se cultivan generalmente sauces, porque están mucho mejor adaptados al anegamiento que los álamos, que se cultivan en general en la zona de indicamiento o albardón. Los sauces tienen un turno de corta de 10 a 14 años, mientras que los álamos tienen un turno de corta de 12 a 16 años. De que se cultiva, de que se planta, en realidad, porque se planta por estaca, hasta que se cosecha. Y el cultivo de sauces va asociado al cultivo de miel, a la producción de miel. Los productores del Delta alquilan sus diques, sus endicamientos a los productores apícolas que en el invierno, a la salida del invierno, comienzan la producción con la floración de los sauces, llevando sus colmenas. Después las colmenas las pueden dejar en el Delta con otras floraciones, como puede ser la ligustrina, la madreselva, pero si no se llevan las colmenas a continuar la producción de miel a otros lados, donde hay otras plantas floreciendo. La cantidad de usos que tienen las salicáceas es enorme, para leña, para postes o tutores, el uso para triturado, para aserrado, generalmente los cajones de las verduras, de las frutas, son de salicáceas, y también para debobinado. Los fósforos, por ejemplo, se hacen con madera de álamo, escarbadientes, muchísimas aplicaciones, madera blanda. Algunos datos que no son tan nuevos, ya casi tienen 10 años. Fíjense, el mercado forestal mundial maneja unos 400.000 millones de dólares, y en Argentina, en esa época, 2012, se exportaban por 1.000 millones de dólares, pero se importaban unos 1.700 millones de dólares. Teníamos una balanza, un déficit comercial negativo. Hoy decíamos los tres grupos de especies forestales más cultivados en nuestro país: pino, más de la mitad, eucalipto, y salicácea, álamo y sauce un 11%. Muy bien. Seguimos. Vamos a seguir. Recordemos, terminamos con el orden salicales, donde tenemos la familia salicáceas. Vamos a ir al grupo de órdenes, donde tenemos cáliz, una flor monoperiantada, ¿sí? Fagales y julandales lo vamos a ver, lo tienen en YouTube. En realidad fagales se los tengo que grabar, pero lo voy a grabar y los voy a dejar disponible en YouTube, pero julandales ya está disponible. Bien, vamos a ir al orden urticales. Ustedes recuerden que con las claves dicotómicas, si nosotros partimos de donde se nos cierra la clave acá para urticales, podemos, volviendo por la clave, ver qué características tienen el orden urticales. Acá tenemos flores con diversa sexualidad, gineceo súpero, presencia de látex, pelos urticantes, cistolitos, etc. Flores monoperiantadas, ramas no articuladas y hojas dorsolaterales dispersas. Orden urticales. El orden urticales, acá tenemos, vamos a encontrarnos con 4 familias. Por un lado, en la llave, el lado A de la llave, árboles sin pelos urticantes. Y por otra parte, hierbas o arbustos ásperos o urticantes. ¿Ven? Arbustos o hierbas. Estas son las simbologías. Estas presentaciones, afortunadamente,
que nos dejó la profesora que estaba antes, María Esther Urrutia, que siempre nos acompaña desde La Plata, que se ha jubilado, pero que nos formó a todos acá en botánica, la gran mayoría. Bien, por el lado de los árboles sin pelos urticantes, tenemos a la familia Moráceas, donde tenemos plantas con látex, cistolitos e infrutescencia carnosa. Recuerden los cistolitos, que eran invaginaciones de la pared celular donde se acumulaban carbonato de calcio. Y plantas sin látex, y el fruto es una sámara o una drupa. Puede ser un fruto seco, como una sámara, o una drupa, pero no es una infrutescencia carnosa que sí la poseen las moráceas. Familia Ulmáceas. Ulmus, olmo. Acá están los olmos. Por el lado de la AA tenemos la C, hojas palmati compuestas o lobadas ásperas, más o menos látex, puede haber presencia de látex. Familia Cannabaceas, y hojas simples con pelos urticantes, la familia Urticáceas. Además, en las ulmáceas tenemos hojas asimétricas, es una característica vegetativa importante. Y en cuanto a otra diferencia de las carnaváceas y las urticáceas, el tipo de estambres, en carnaváceas estambres rectos, en urticáceas estambres encorvados. Son características, las claves dicotómicas a veces no son tan simples, a veces son más fáciles. Flores pentámeras y flores tetrámeras. Muy bien. Vamos con las moráceas, donde tenemos árboles sin pelos urticantes, plantas con látex y citolitos de inflorescencia carnosa, familia Moráceas. Acá tenemos a las moras, o moreras. Morus alba, esta es la morera blanca, o mora blanca, ¿sí? Muy conocida. ¿Qué características tenemos en las moráceas? El género Morus es un género distribuido por todo el mundo también. Las flores están agrupadas en amentos. Ahí están los amentos femeninos y los amentos masculinos. Observen que son mucho más cortos, más breves, sobre todo los femeninos, que los amentos de las salicáceas. Otra estructura diferente. Acá vemos los amentos de flores femeninas. Ahí está, cada florcita. Tienen unos estilos largos, 2 estilos por cada gineceo. Tienen 4 sépalos con 2 carpelos, un único lóculo y placentación apical. Un único óvulo por cada uno de estos frutos. ¿Sí? No sé si ustedes ven bien ahí debajo, pero bueno, cualquier cosa me avisan, me interrumpen, me dicen. Y seguimos viendo, acá tenemos el detalle de las florcitas femeninas, van madurando cada ovario y va a generar este tipo de infrutescencia, denominado sorosio. Recordemos, cuando vimos en el primer trimestre, todas estas cosas también las asociamos con plantas, porque existen, el sorosio existe, y es la infrutescencia típica, una infrutescencia típica de esta familia, las moráceas. El fruto parcial es una drupa, y ahí están esa infrutescencia porque deriva de una inflorescencia. ¿Sí? Los frutos son comestibles, se elaboran dulces, que se pueden comer frescos también. Está la morera Morus alba, Morus nigra. Ahí está el fruto parcial, que es una drupa, tiene por tanto el endocarpio leñoso, y ese sorosio está formado por los ovarios, también participan los sépalos que se sueldan junto con sus receptáculos y el eje de la inflorescencia. Participa todo esto para formar ese sorosio. La morera es una planta utilizada como ornamental, tiene un crecimiento rapidísimo, es una excelente madera. Las hojas se pueden utilizar como follaje para alimentación animal, que es muy rico en proteínas y muy digestible y palatable. Y también es el alimento del gusano de seda. Es el único alimento del gusano de seda. Acá están las flores masculinas, en pimpollo, el botón floral ya se está abriendo, y acá está la florcita ya abierta. También tiene 4 sépalos con 4 estambres cada flor. Ahí está ya el filamento erguido, se produjo la antesis. En la universidad tenemos varios ejemplares. Acá está el quincho, el naunlu, acá está esta morera, está en esta época
ya lo estoy viendo acá desde la ventana de la oficina, ya está mucho más brotada, o en el estacionamiento al lado del edificio sociales, o allá al fondo en la imprenta también son moreras estas dos. Muy bien, Ficus carica también es una morácea. Acá tenemos el género, en las moráceas tenemos el género Ficus, que es un género muy numeroso en cuanto a cantidad de especies. Ficus carica la higuera se cultiva como frutal y los frutos, en realidad las infrutescencias típicas son los iconos. Los iconos, los frutos aquenios están aquí en el interior, que se come todo el fruto, se puede comer con la piel, la infrutescencia. Tenemos varios tipos de flores. En la parte del ostíolo, donde está la apertura, el orificio del fruto, están las flores masculinas. Y luego tenemos las flores femeninas, que hay de dos tipos. Las que tienen estilo corto y las que tienen estilo largo. Eso hace a la posibilidad de ser polinizadas y fecundadas. Porque de la polinización participa un insecto, que es una pequeña avispa, que penetra en el orificio y al ir visitando las flores, realiza la polinización y también se inmola con la producción de frutos. Esta planta se multiplica por estacas o por hijuelos que nacen en la base, en la higuera. Es un cultivo que en los últimos años ha adquirido alguna mayor relevancia, sea tanto principalmente para elaboración de dulces o frutos en almíbar o su consumo en fresco. Ficus pumila es la enamorada del muro. Esta planta también muy utilizada, en rápido crecimiento, que se adhiere a las paredes y presenta lo que llamamos dimorfismo foliar. Las ramas que están bien adheridas a las paredes son con hojas pequeñas, de base asimétrica y de consistencia foliácea. En cambio, las ramas que se separan de la pared son más grandes, sus hojas son más grandes, son más duras y son simétricas. Ese dimorfismo presenta la planta y tiene estas raíces adventicias que le permiten fijarse a las paredes muy fuertemente. En las ramas adultas que se separan de la pared aparecen las estructuras reproductivas, que son estos ciconos. Lo vemos siempre en clase. Acá está un conjunto de brácteas protegiendo el ostíolo. Acá en este sector están las flores masculinas y después todas las flores femeninas que si fructifican, forman aquenios cada uno. Este es el raquis, bien formando una cúpula. Fíjense las ramas nuevas, que tienen un tipo de hoja, y las ramas más viejas que se separan de la pared tienen otro tipo de hoja. Se puede ver en una misma planta. Acá está cómo va cambiando. En el látex, estas plantas que ustedes cortan, van a ver la presencia de látex. Ficus benjamina, conocemos como ficus, una planta originaria de Asia, resiste poco las heladas, es una de las plantas que se utiliza como planta de interior. También se cultiva mucho en Buenos Aires, en las veredas, pero bueno, tiene raíces que no son propicias, y es una planta de follaje perenne, con lo cual en invierno también vamos a tener sombra. Fíjense este ejemplar, allá en Sri Lanka, al lado de la India, con esta cantidad de raíces, es una locura, la cantidad de raíces tabulares que tiene. Ficus retusa es otra especie de ficus que se utiliza para topiario, para hacer estas esculturas de plantas. Las hojas son más pequeñas que las de Ficus benjamina y están dispuestas en forma más densa. Me permite hacer estas cosas. También están los conocidos como gomeros, Ficus elástica. Los gomeros, también usada de planta para interior. Los gomeros son famosos, los gomeros en Buenos Aires, lo de Plaza Francia, o lo de la plaza que está enfrente al Teatro Colón. Observen cómo sus ramas se extienden y es necesario sostenerlas para que no caigan sobre el suelo. Miren las raíces tabulares que tienen. Y a veces los gomeros son ubicados en algunas casas que en lugares donde no corresponde. Son árboles enormes con grandes troncos, así que acá se va a haber puesto el tapial de la medianera. Ficus lushnatiana. Observen esta situación. Acá tenemos las raíces de una planta. Esto es una palmera del género
bútea, como las palmeras bútea del Palmar de Colón, y las raíces son de el higuerón, agarrapalos o ivapoí, que es esta planta. Miren cómo está, aprovechándose de la palmera para poder crecer. La planta, ¿qué sucede? Los pájaros en general depositan sus eyecciones, caen en la base foliares de las palmeras, allí las semillitas germinan, se desarrolla una planta en forma epífita, o sea, sobre la palmera, y luego la estrangula, y puede pasar estas cosas. ¿Sí? Fíjense. Termina estrangulando y matando a la planta que lo hospedó. Que es una planta que es epífita en sus primeros estadios y luego se enraiza y se vuelve un árbol, matando a la planta que le dio cobijo al principio. Esto es en Misiones. Los ficus en general tienen esta estructura con raíces aéreas que van emitiendo desde las ramas, que después al tocar el suelo enraizan, y raíces tabulares que le permiten anclarse al suelo, porque muchas son originarias de ambientes selváticos, de suelos muy superficiales, y esta característica de las raíces tabulares le permiten contar con mayor apoyo. Observen las raíces adventicias aéreas, cuando tocan el suelo, fíjense lo que hacen, todo esto que ven acá como troncos son raíces tabulares, raíces aéreas que tocan el suelo y después convierten en nuevos troncos. Son las llamadas raíces aéreas de soporte. En este caso, esta planta tiene más de 200 años de antigüedad y el diámetro de la copa es de unos 120 metros en el Jardín Botánico de Calcuta. Los ficus tienen estas raíces, es una locura, como en algunas ruinas pueden ir avanzando creciendo sobre la piedra. Bien, seguimos en Morasia, que es una familia que tiene especies muy utilizadas por el ser humano. Maclura pomífera es la toronja, tiene estas espinas que son muy bravas, utilizadas para hacer cercos vivos impenetrables o para cortinas rompevientos. Es una planta originaria de América del Norte. Y estos son las infrutescencias, las que se ven en el piso. Es una planta dioica, por lo tanto vamos a tener nuevamente pie masculino y pie femenino. Las flores femeninas aparecen en estas inflorescencias y las masculinas en estas inflorescencias. Son muy simples. Fíjense, 4 estambres, 4 sépalos, sésiles. Y al ir formándose los frutos, tienen este aspecto para finalmente dar esta infrutescencia. Cada fruto parcial origina una drupa, cada flor, perdón, origina una drupa como fruto parcial. Acá está el centro raquis, con la semillita de la drupa, y dando un sorosio. En los estilos, se ven los restos de estilos, en la parte más externa, es un sorosio. No sé si se ve, lo ven bien ahí, pero tiene látex, la planta. Tiene látex. Y esta planta se utiliza para cerco vivo, la madera es una madera naranja, increíble. Y el fruto también puede utilizarse como comestible, aunque no se lo consume normalmente. Bien, la morera de papel es otra morasia, Broussonetia papirífera. Esta planta que aparece por todos lados es asiática, pero está naturalizada en nuestro país. Tiene las hojas con cierta asperosidad, si uno la toca son hojas ásperas, no son suaves. Y con la corteza se hace lo que se llama el papel japonés. Se utiliza para la elaboración de papel con la corteza. Por eso su nombre, morera de papel. Presentan hojas polimorfas. En la misma planta hay hojas de distintas formas. Miren las lobulaciones que tienen estas hojas más enteras, hojas con lóbulos bien marginados. Es típico, tiene follaje caduco. Y las infrutescencias son muy bonitas, llaman la atención, las infrutescencias femeninas. Son comestibles también, pero bueno, no se utilizan en gran parte. Acá están las flores masculinas en amentos. Ahí está el estilo de la flor femenina. No, como buena cepaloidiana, la flor no dice mucho. Ahí está la flor masculina, muy simple.
alguna especie nativa, tenemos varias especies nativas. Tenemos la mora amarilla de la selva paranaense, y esta es el ambaí o ambay, Cecropia paquistaquia. Es una de las plantas llamadas plantas pioneras de la selva, que crece cuando hay algún disturbio. El otro día cuando estuvimos en el Jardín Botánico algo mencionamos, porque mencionamos el fumo bravo. Creo que estuvimos con el fumo bravo. Bueno, esta tiene las hojas así, palmati lobuladas, y está desde todo lo que es el litoral y también en algo de chaqueña húmeda, esta planta. Fíjense, en la costa del Paraná, se puede ver en Corrientes, en Misiones. Si uno va a la selva misionera, aparece el ambaí, con sus hojas discolores, son muy característicos, muy bonitos, y se utilizan mucho para las vías respiratorias. Hay muchos productos de ambaí que elaboran jarabes, muy utilizado a nivel local, es la planta para antitusiva, para la tos. Otra especie de moráceas que no es nativa es el árbol del pano frutapán, Artocarpus altilis, un árbol muy lindo, originario de la Polinesia, del Pacífico, cultivado en América tropical y también en otros lugares tropicales. Observen el tamaño de la infrutescencia. Es una planta de clino monoica, tiene la inflorescencia masculina junto con la inflorescencia femenina en la misma planta. Las flores son muy simples y puede llegar a generar una planta hasta 700 frutos al año. Por eso el árbol del pan, porque la alimentación de los pueblos originarios en la Polinesia era en base en base a esta planta. Cada fruta, cada infrutescencia puede tener desde cuarto kilo hasta 6 kilos. Es prolífica. ¿Sí? Ahí está. El corte se asemeja mucho a la maclura pomífera, a la toronja. El fruto es un sorocio. Hay también variedades. Hay 2 especies, además, específicas. Miren esto. En Brasil le llaman yaca o jaca. Estos son elaboran dulces, pero también se puede hacer rodajas y se cocina al horno. Tiene muchísimas maneras de aplicar. Esto es en Formosa. Cuando fuimos en el 2018, un viaje de los docentes de botánica, vimos una plantación donde había árbol de pano, yaca. En Argentina, en Misiones, se lo conoce como yaca, los que lo cultivan. Y acá está Posadas, en la plaza de Posadas, un ejemplar de Artocarpus, el árbol del pan. Ahí están, fíjense, esos tintes blancos, es la gran cantidad de látex que posee, las infrutescencias. Bueno, moráceas, una gran diversidad de plantas, ¿sí? Vamos a ver ahora las ulmáceas, donde tenemos, en lugar de infrutescencia carnosa, el fruto como sámara o como drupa, fruto simple. Ulmáceas, hojas asimétricas. Acá tenemos árboles sin pelos urticantes de follaje caduco y plantas sin látex, fruto sámara o drupa. ¿Sí? Las hojas son simples y la lámina foliar muchas veces es asimétrica. La polinización la producen los insectos, es entomófila. Ulmus es el género que nombra la familia. Ulmus procera es el olmo europeo. La madera de olmo es una madera de primerísima calidad, muy, muy utilizada, excelente para trabajar. Este es el más cultivado en Argentina, esta especie, y posee raíces gemíferas, a partir de lo cual de una planta va a poder generar un bosquecito. Fíjense, acá adelante se ven plantas mucho más jóvenes a partir de las raíces gemíferas que posee esta planta. Se utiliza como ornamental. El follaje en el otoño se torna amarillo, se cae y después nos deja el invierno con el sol que llega al suelo. El olmo europeo las hojas son relativamente pequeñas, de 8 a 10 centímetros, con la base muy asimétrica. Miren la base de la lámina bien asimétrica. El margen, característica, nos permite identificarlo. Tienen más de 10 pares de nervaduras, de un lado y del otro, el margen doblemente aserrado. Son ásperas en el haz. Y luego de la salida del invierno, lo primero que hace es florecer y fructificar, y luego aparecen las hojas. En esta época están floreciendo y fructificando los olmos. Obsérvenlo por ahí, por las calles. Las flores acá, aparecen flores hermafroditas, que todavía no habíamos visto flores hermafroditas. También son muy simples, apenas de 5 a 8 piezas
del cáliz, ¿sí? Y van a generar estas sámaras. Los estigmas persisten en la parte apical del fruto, tienen un breve pedúnculo, las florcitas, y van a dar estas sámaras que caen y son dispersadas por el viento, de forma orbicular, amarillentas. La característica de la sámara permite identificar especies. Hay varias especies, el olmo, Ulmus procera es uno, Ulmus pumila es otro, varias especies de olmos cultivadas en nuestro país. Tienen en la parte apical una muesca, una hendidura, que llega casi hasta la semilla, y la semilla está cerca de esta escotadura. Son como características de esta especie. Esta es una foto de ya hace varios años, de una plaza acá en Luján, donde cuando se llega por Beschet, y la ruta, acá hay un IPF, cerca del cine de Mariano Moreno, todos estos son olmos, ampliamente podados. Hay 19 ejemplares de olmos en esta plaza, muy podados. Está muy cerca también. Bueno, manejo del arbolado urbano es un tema. Bien, en Urmáceas también tenemos el género Celtis, donde está nuestro querido Tala. El Celtis Tala, también llamado Celtis espinosa, hoy en día algunos botánicos lo ubican como Celtis ehrenbergiana, que es un nombre mucho más difícil. Puede llegar a tener hasta 10 metros de altura. Esto es en Punta Indio, al sur de La Plata. Es típico de los talares bonaerenses. Los talares bonaerenses son las formaciones boscosas de las barrancas, el talar de barranca, la barranca del río Paraná, la zona de Varadero, San Pedro, Ramallo, y también tenemos los talares más calcáreos al sur de La Plata, en Punta Lara, Punta Indio, Magdalena. Son otras formaciones boscosas donde no hay barranca, pero sí es una de las especies que en ese bosquecito prevalece, el tala. Las hojas también son algo asimétricas, pero como característica destacada es que tienen las ramas en zigzag. Las ramas se hacen como un zigzag, ¿sí? Fíjense, acá se ve también bien el zigzag, y tiene estas espinas estipulares bien rectas, bastante pequeñas y punzantes. No se ven, pero pinchan las ramas. Ahí está un aspecto de una hojita, y la florcita, que también tiene flores hermafroditas. Estas fotos son unas fotos muy bonitas, realmente. Estamos en cepaloidianos, no tenemos corola, tenemos apenas cáliz, un verde muy clarito. El fruto que genera es una drupa. Es esta drupa que tiene un color anaranjado. Ahora en el invierno están disponibles las drupas, empiezan a madurar. ¿Sí? Tiene un breve pedicelo, tienen algo más de 1 centímetro, puede llegar a tener 1,5 centímetros. Muy apetecida por los pájaros. ¿Sí? Son comestibles. Ahí está el endocarpo, ¿sí? Y la drupa. ¿Sí? Y para destacar, en nuestra provincia, en Buenos Aires, hay 26 especies de aves asociadas al tala, ¿sí? Y también hay 6 especies de mariposas que han sido registradas, vinculadas a esta especie. Entonces la importancia de una especie nativa que está adaptada a una región, que es rústica, que no requiere gran mantenimiento, y los beneficios que tiene por toda esta belleza que aporta al equilibrio de nuestro querido planeta, bueno, el ecosistema local, que estamos tratando de hacer todo lo posible por destruir, pareciera, ¿no? Pero bueno. Bien, el año pasado Santiago y el Tano dieron una charla, esta charla de cultivo de árboles bonaerenses, ahí es donde eran estas imágenes que les mostraba. Está disponible en esta página, este link, que buscan en el canal del ciclo de charlas, está para verlo, una charla muy linda de plantas nativas. Bien, dentro del género Celtis también está Celtis australis, conocido como almés, que es una especie exótica. La base de esta lámina es muy asimétrica en comparación con la del tala, que no presentaba casi simetría, originaria de Europa, del Mediterráneo, del sur de Europa, por eso australis, porque es del sur de Europa, como tenemos el eurocentrismo, los europeos lo denominan de acuerdo a ellos, así que australis es porque está al sur de su continente, esta especie. Ahí están las florcitas, muy parecidas a las del tala, salvo que tienen estos estigmas muy llamativos, y ahí el fruto en formación también son drupitas que se dispersan a partir de los pájaros,
por eso aparecen en diferentes lados. No son comestibles, que yo sepa, pero bueno, lo dispersan las aves. En la UNLU tenemos 2 ejemplares. También lo estoy viendo desde acá, todavía están apenas empezando a brotar. Está en 2019, se veían así, tendría que sacar una foto de 2021, ¿no? Para poner y comparar cómo va creciendo. Se utilizan, es un árbol mediano. En La Plata está forestado algunas veredas con Celtis australis, y ustedes lo van a ver en el alvear esta semana, porque hay ejemplares de Celtis australis allí. Bien, seguimos con la familia de las canabáceas. Acá dejamos los árboles y vamos a encontrar hierbas, arbustos ásperos urticantes, con las hojas palmaticompuestas, o lobadas y ásperas. Estambres rectos y flores pentámeras. Muy bien, acá aparece canabáceas y cannabis sativa, conocido como cannabis, marihuana, cáñamo, planta que generalmente se comporta como dioica, o sea que vamos a tener pie masculino y pie femenino, típico, las flores, acá están las flores, femeninas, con gran cantidad de tricomas, tanto la parte de las hojas como las estructuras reproductivas. Las flores masculinas están en estas panículas laxas, y las flores femeninas están en estas inflorescencias. Lo que se ve amarronado son los estilos que indican la madurez de la flor. Ahí están. Las flores femeninas son muy simples. Las glándulas y los pelos, una gran cantidad es donde están los compuestos activos. En los últimos años se ha difundido mucho y se ha investigado también bastante el tema del cannabis medicinal, con el sistema cannabinoide que tenemos los seres humanos, endocrino, vinculado a la gran cantidad, hay más de 400 compuestos activos que tiene la planta de cáñamo. También hay mucha genética, depende de los materiales de los cultivares. El THC es el compuesto que es activo, y también está el CBD, que es el compuesto medicinal. ¿Sí? Hay muchísimo para ver. Este año, a partir de un pedido de la Asociación Papá Cultiva de Luján, organizamos una charla, Introducción al autocultivo de cannabis medicinal, que está disponible en el canal de YouTube del Departamento de Tecnología. Acá les dejo el link. Muy interesante la charla, donde hablamos de algunas cositas de botánica y mucho de cultivo. Habló un compañero nuestro de la universidad que tiene una experiencia. Bien, y también cannabis sativa se le puede denominar cáñamo al que se utiliza con fines textiles, con fines industriales, para obtener la fibra del floema. ¿Se acuerdan cuando vimos floema, vimos las fibras del floema, las fibras liberianas, que eran las fibras blandas, como las que posee el lino? Son fibras que tienen poca lignina y son bastante largas, fíjense, un largo de hasta 6 centímetros. Se utilizaba muchísimo también en la industria náutica, para las sogas, para los cordeles, para las velas, muchísimas aplicaciones a nivel industrial. En nuestro país ahora está con un proyecto de ley el cáñamo, el uso del cáñamo, no solamente cannabis medicinal, sino también el desarrollo del cáñamo como industria. Bien, tenemos otros géneros, además de el cannabis, el género Humulus, donde está Humulus lupulus, que es el lúpulo, que presenta dimorfismo foliar, y también presenta plantas diclinodioicas. El cultivo del lúpulo se realiza en espalderas. Fíjense, estas espalderas se tiran estos alambres acá aéreos y la planta va trepando hasta 5 metros de altura. Tiene esas espalderas, se propaga por estaquitas, por estas pequeñas estacas. En nuestro país, el lugar donde se cultiva es en la comarca andina, en el Bolsón, es el lugar de cultivo, y en los últimos años se está empezando a probar en Merlo, San Luis. Allá en Merlo están la industria de la cerveza, los cerveceros artesanales están tratando de desarrollar y probar para producir lúpulo a nivel local. Les decía que las plantas son dioicas, estas son las inflorescencias masculinas, estas son las inflorescencias femeninas, también de florcitas muy simples, ambas, y de las flores femeninas, de la inflorescencia femenina, es donde se extrae la lupulina en estos granos amarillos en la base,
que es la responsable de los sabores amargos de la cerveza. Los artesanos o la industria cervecera utilizan la lupulina, estos pelos glandulares. O sea, en lupulina, dependiendo del tipo de lúpulo, es el amargor que se le da a la cerveza. Toda una ciencia. Estas son fotos del bolsón. Fíjense, el cultivo en espalderas. Todos los años rebrota, en el invierno se muere todo completamente la parte aérea y después rebrota a partir de lo que ha quedado subterráneo. Además de su uso en la industria de las bebidas, también tiene muchísimas aplicaciones, como medicinal, como alimenticio, en cestería por sus fibras y para elaborar como tinturas. Bueno, finalmente la última familia de las urticales es la que le da nombre al orden, en las urticáceas, donde vamos a encontrarnos con hierbas o arbustos ásperos urticantes. Acá tenemos, vamos a encontrarnos con plantas dioicas, aunque también puede haber plantas monoicas, pero flores unisexuales. Y presencia de pelos urticantes. Esto lo vimos en el primer cuatrimestre. Este pelo unicelular con contenido de ácido fórmico se cortaba, se rompía la parte apical y liberaba el ácido fórmico, es el que nos genera el efecto urticante de la ortiga. Las flores son tetrámeras. Acá se ven los sépalos o los 4 estambres. Y como característica los estambres encorvados, otra característica reproductiva que nos sirve para identificarla. La Urtica urens es la ortiga, la más difundida, la más distribuida por todo el mundo. Es una especie que ya está naturalizada en todo el planeta, cosmopolita significa que tiene una distribución a nivel mundial y tiene una gran cantidad de aplicaciones. Comestible, se puede comer para elaborar tortillas, ensaladas, sopas, tartas. La parte aérea, las hojas, se hace un escaldado y se pierde el efecto urticante. Se utiliza como medicinal, tiene un gran contenido de hierro, su parte aérea. Y su efecto urticante también sirve para aplicar, para favorecer la irrigación sanguínea. Y además es una planta que se utiliza en agricultura u horticultura orgánica para elaborar purines, como un fertilizante orgánico, y es una indicadora de suelos fértiles. Si uno ve crecer ortiga, hay una gran fertilidad de nutrientes en ese suelo. Bien, las flores masculinas y femeninas están agrupadas en estas inflorescencias densas que están en la axila de las hojas, y ustedes seguramente lo van a ver en clase. Parietaria débilis es otra especie, otro género, también distribuido por todo el mundo. Le dicen buscapina por su uso como medicinal, y no es urticante la planta. No es urticante, también las flores son muy simples. Aparece, es pilosa pero no es urticante, aparece, le dicen ortiga de los muros también, porque aparece así en las grietas de las paredes. Esto en la entrada de la universidad hace unos años, acá en el jardín, en el vivero de la UN lo teníamos, ahora está limpio, creo que volvió a llenarse de parietaria, pero aparece por todos lados. Se cultiva, como le dicen, buscapina, y si uno va en algunos lugares te la venden la plantita como medicinal. Tiene aplicaciones medicinales. Y algunas urticáceas de género Pilea son utilizadas como ornamentales, como plantas de interior, como esta Pilea cardierae. Muy bien. Bueno, vamos a... ¿esto no se grabó? Ah, sí, se grabó, está grabando. Ahí está. Bueno, del orden, los órdenes de cepaloideanos, que tenemos acá en esta clave, que ustedes lo tienen en la guía, por favor lean las cosas y mírenlas y busquen cosas en internet, imágenes. Los últimos 2 órdenes, los voy a grabar en YouTube, en Jugulandales está hoy disponible, la única familia que está en las Jugulandaces. Y el orden Fagales, acá vamos a encontrarnos ovario ínfero, planta de clinomonoicas, las flores masculinas en amento. En Fagales tenemos hojas simples, a diferencia de las jugulandales, que tenemos compuestas, y flores femeninas en dicacios. Y van a aparecer acá las plantas de los notofagus del sur, de nuestro país, y 2 familias hay, las fagáceas y las betuláceas, que
Lo voy a grabar para que lo vean por YouTube. Así lo miran por ahí. Pero bueno. Piculandales ya está grabado. Y yendo a petaloideanos, en petaloideanos, recuerden, acá tenemos superorden cepaloideanos, superorden petaloideanos, superorden corolianos. El superorden petaloideanos, donde tenemos un ciclo de estéril corolino, consideramos que es un cáliz corolino, un color diferente al verde, aunque también hay excepciones. En petaloideanos, acá tenemos, las flores generalmente son vistosas, si puede ser que sea diclamidio, pero tiene el mismo color, petaloideo. Las flores generalmente trímeras, características reproductivas de detalles del óvulo, y generalmente zoófilas. O sea, son plantas muy asociadas a insectos o animales, y además hay muchas familias que tienen representantes holoparásitos o hemiparásitos. Hay un link que acá les dejo donde hay plantas parásitas. Para ver acá, tenemos un montón de familias. Fíjense, tenemos petaloideanos y después la clave no es de órdenes, sino que es de familias. ¿Por qué? Porque hicimos la clave con familias porque es más fácil, pero también en la guía ustedes lo tienen por órdenes, en las familias agrupadas en los órdenes que corresponde. Y tenemos 3 grupos. Miren que esta es clave dicotómica con 3 opciones. Por un lado, plantas autótrofas, o sea, plantas que fotosintetizan, no son ni hemiparásitas ni holoparásitas. Y después tenemos plantas semiparásitas u holoparásitas. Y acá están, la clave. Las plantas semiparásitas, que fotosintetizan parcialmente, y después están las holoparásitas, que son, dependen sí o sí del hospedante. Esto también lo tienen grabado en YouTube, y hay un montón de plantas que son más curiosas que interesantes agronómicamente, por eso no le dedicamos gran cantidad de tiempo. Y de petaloideanos saltamos a corolianos directamente. Acá ya entramos en una gran cantidad de plantas, de órdenes y de familias. ¿Sí? Miren esta comparación en cepaloideanos y en petaloideanos tenemos alrededor de 5.000 especies en cada gran grupo en cada superorden, mientras que en corolianos tenemos unas 85.000 especies de plantas. Y en superorden corolianos tenemos una clave de órdenes, que ustedes lo tienen en la guía también. Por un lado tenemos órdenes con ovario súpero y órdenes con ovario ínfero. Observen, acá está el receptáculo rodeando el ovario. Los órdenes que vamos a encontrar con ovario súpero son magnoliales, cuyo sinónimo es ranales, también lo pueden encontrar así, rosales, geraniales, apindales, ramnales, malvales, centrospermales, papaverales y parietales. Todos los órdenes de ovario súpero. Mientras que de ovario ínfero tenemos 3 órdenes: opunciales, mirtiflorales y umbeliflorales. ¿Qué características tienen? La cohesión de las piezas del gineceo, con gineceo gamocarpelar, excepto magnoliales, el resto de los órdenes vamos a encontrar gineceo gamocarpelar, y en magnoliales y rosales podemos encontrar gineceo del tipo dialicarpelar, con los carpelos libres. La placentación también es otra característica. Placentación marginal, placentación parietal, placentación marginal con un único carpelo, placentación apical, placentación central. Esto es en magnoliales y rosales. Placentación del tipo axilar, desde rosales hasta malvales inclusive, todos estos órdenes con sus familias. Placentación del tipo central o basal, en el orden centrospermales, de ahí su nombre de placentación central, o por reducción de cantidad de óvulos o de la columna placentaria, una placentación basal. Y en papaverales y parietales, principalmente placentación de tipo parietal. En opunciales también tenemos placentación de tipo parietal, y en mirtiflorales y umbeliflorales, con 5 o con 2 carpelos, placentaciones axilares, y ya lo vamos a ver en unas semanas. En umbeliflorales también tenemos placentación de tipo apical. Bueno,
Arranquemos con los dos primeros órdenes, magnoliales y rosales. Con el gineceo con su posición por encima del restante de piezas florales, un ovario súpero, gineceo dialicarpelar, placentación marginal o parietal. En rosales vamos a encontrar gineceo gamocarpelar, distintos tipos de placentaciones, apical, central o basal y axilar. Y en rosales también van a aparecer algún grupo con el ovario ínfero. Por ejemplo, acá están las rosáceas, y dentro de rosáceas tenemos a las pomoideas, y dentro de las pomoideas tenemos el fruto pomo, y el fruto pomo, si recuerdan, tenía el ovario ínfero, era un fruto que llevaba una flor de ovario ínfero. Bueno, está dentro de rosales. Rosales es un orden muy heterogéneo, hay de todo en rosales, es bastante artificial. En cuanto a la cohesión de las piezas, en magnoliales siempre vamos a tener las piezas libres del gineceo, mientras que en rosales vamos a encontrarnos con flores de gineceo dialicarpelar y de gineceo gamocarpelar. La posición, la distribución de las piezas de cada verticilo, mientras que en magnoliales vamos a encontrar piezas dispuestas en forma espiralada, con muchas piezas o pocas piezas y flores espiraladas o espirocíclicas. En rosales todas las flores van a tener una disposición cíclica de sus piezas, y a veces un único carpelo. Generalmente 4 a 5 piezas por cada ciclo, disposición cíclica. Esto es un cuadro resumen para comparar dos órdenes, relativamente cercanos entre sí, pero son dos órdenes y la comparación. En cuanto a cantidad de especies, las magnoliales, con sus familias, tienen unas 3.000 especies, y rosales es un orden muy grande, con alrededor de 20.000 especies. Acá también están las leguminosas, que no sé si recuerdan, era una familia que tenía unas 17.000 especies, entonces hace a gran cantidad de componentes rosales la familia leguminosas. Bien, magnoliales o ranales, decíamos hoy. Las flores es completamente espiralada o espirocíclica, ahora vamos a ver ejemplos. Los estambres, miren esta evolución de los estambres. Tenemos un estambre típico, como lo aprendimos nosotros, con su filamento y sus anteras, pero un carácter más primitivo, un estambre es muy ensanchado, su conectivo, laminares, los estambres. ¿Ven? Fíjense el conectivo ensanchado, ¿se acuerdan? El conectivo era la zona de tejido que une las dos tecas. Bueno, esta evolución, este tipo de estambres lo podemos encontrar aquí en el orden magnoliales, como un carácter primitivo. Tenemos varios óvulos por cada ovario. El pone es monoaperturado o monocolpado, que es una característica de las monocotiledonias. No sé si lo recuerdan del cuadro que vimos la semana pasada. Las flores son polinizadas por insectos, son entomófilas, tienen algunas estructuras que invitan a los insectos a polinizar. Y acá tenemos varios tipos de frutos, pero especialmente folículos. Los folículos, no sé si lo recuerdan, teníamos la placentación de tipo marginal. Presencia de aceites esenciales en muchas de las familias, plantas aromáticas. Y acá tenemos la clave de las familias de las magnoliales. Por un lado, plantas acuáticas, por otro lado, plantas terrestres. En las plantas acuáticas, dos familias. Una familia que están fijas al sustrato y otra familia que están completamente sumergidas. Dentro de las plantas terrestres tenemos, ninfeáceas, ceratofiláceas. Plantas terrestres herbáceas o semileñosas, las ranunculáceas. Luego, todas las demás son árboles o arbustos erguidos, con anteras, fíjense, caracteres muy puntuales, anteras de dehiscencia longitudinal versus anteras de dehiscencia valvar. Plantas aromáticas, arbustos no aromáticos, y las distintas familias. A ver, perdónenme, que no me acuerdo cómo estaba acá. La familia ninfeáceas y ceratofiláceas no está disponible, son muy pocas, no las vamos a ver. Son plantas acuáticas. ¿Sí? Ahí está la flor del loto, el nenúfar, ¿sí? La cola de zorro como planta sumergida. Acá están, son plantas acuáticas, estructuras, ovarios de superovíferos son muy diversas, gineceo de dialia gamocarpelar.
Vamos a las ranunculáceas, que también lo tienen disponible en YouTube. Plantas herbáceas semileñosas. Esto lo tienen disponible. Acá hay muchas plantas ornamentales. Muchas, el clérigo, clematis, espuela de caballero, las peonias, muchas plantas ornamentales. Y vamos a ver magnoliáceas y anonáceas, que son plantas que tienen familias que tienen los carpelos con disposición espiralada y dos tipos de frutos: fruto seco polifolículo y fruto carnoso sin carpo. Acá tenemos una comparación de la distribución de las dos familias. Fíjense, las magnoliáceas del continente americano y Asia, mientras que las anonáceas casi completamente restringido a regiones tropicales y subtropicales. Encontramos como características comunes a las dos familias: árboles, estructura floral espiralada o espirocíclica, el gineceo superoideal y carpelar, placentación marginal de 2 a 20 óvulos por cada lóculo, y la antera de dehiscencia longitudinal. ¿Dónde va a estar la diferencia entre las dos familias? Principalmente en el tipo de fruto. Recuerden que al ser un gineceo y carpelar va a dar algún tipo de fruto agregado, que llamamos fruto agregado. En las magnoliáceas el polifolículo es el fruto típico, mientras que en las anonáceas es un fruto agregado de bayas, sin carpo. ¿Sí? Anonáceas lo tienen disponible en YouTube, lo grabamos el año pasado y ahí sigue. Para verlo vamos a ver las magnoliáceas, donde están acá las magnolias, estas plantas que ahora algunas especies están en flor, muy bonitas, muy lindas, ornamentales. ¿Sí? Y estas son las flores, no de la especie que está ahora en flor, pero sí son las flores donde podemos ver que tenemos el cáliz y la corola. Tienen los ciclos estériles, las piezas están dispuestas en forma verticilada, o sea, hay 3 o 4 piezas por ciclo. ¿Sí? Mientras que los carpelos, que están acá en la parte apical de la imagen, en la parte de arriba, tienen una disposición espiralada, y los estambres, que están debajo, también tienen una disposición espiralada, son casi sésiles, fíjense, y son laminares, casi no tienen filamento, y el conectivo está muy ensanchado. Acá de un lado delantera y otra entera. ¿Sí? Entonces, esta flor es una flor espirocíclica. ¿Por qué? Porque tiene ciclos dispuestos, con sus piezas dispuestas en forma cíclica, y ciclos con sus piezas dispuestas en forma espiralada. Es una flor espirocíclica. Se representa en un diagrama de esta manera, con los sépalos y los pétalos dispuestos en forma cíclica, y si enganchamos el primer estambre, podemos seguir una espiral en el dibujo, y de pronto un estambre se convierte en un carpelo, y también podemos seguir hasta el centro la disposición espiralada de las piezas de los ciclos fértiles. La magnolia grandiflora, que era la flor que veíamos recién, es la conocida como magnolia, es un árbol originario del sudeste de Estados Unidos. Tiene las flores grandes, de ahí su nombre, grandiflora, las flores solitarias grandes en los extremos de las ramas. Las hojas también son grandes, perennes, una planta de follaje perenne, con las hojas brillantes. La vimos, la van a ver en el Instituto Alvear, la vimos la vez pasada que fuimos con la comunidad local al Instituto Alvear, y es una planta principalmente utilizada como ornamental, aunque también tiene aplicaciones medicinales, y se puede utilizar su madera, es una madera preciosa, la madera de magnolia. Esta es la florcita que veíamos recién, cuando ahí están los carpelos libres, cuando ya se han caído los estambres, quedan las cicatrices por debajo de los carpelos, los estambres que se han caído. Recordemos la disposición espiralada tanto del gineceo como del androceo, de sus piezas, y las cicatrices de los pétalos y de los sépalos indican una disposición verticilada, por eso la flor es espirocíclica. Ahí están los estambres, la apertura de las anteras, y en la parte del gineceo podemos ver, cada carpelito se distingue el ovario y el estigma. Al ir madurando, el carpelo se va formando lo que es un folículo, y va a generar este fruto agregado que es un polifolículo. Cada carpelo origina un folículo con 1, 2 o 3 semillas endospermadas, son rojas, brillantes, muy bonitas. En esta época
ya se han caído, ya se ha reproducido la apertura de los folículos. Capaz que en el Instituto del Ver ven polifolículos tirados en el piso o alguno abierto. Se multiplica por semillas fácilmente. Es de crecimiento lento la magnolia. Este es un ejemplar que está acá en Luján, un árbol enorme, muy añoso, en las calles Brown y Rivadavia. Brown y Rivadavia, Brown y Rivadavia. Hay una casona y tiene una magnolia muy grande. Cuando en noviembre y diciembre florece, las flores son muy perfumadas, un aroma a limonado exquisito. Otra especie con flores rosadas es la magnolia liliflora, que es un híbrido muy bonita, y la que se ve, esta anterior, no se ve tanto acá en la escuela secundaria número 1 de Luján, en la calle de San Martín y Alem. Hay una que adentro que florece muy añosa también, se llena de flores rosadas, es muy linda, espectacular su floración, debe estar en flor, estos días no pasé, pero debe estar en flor, no pasó su floración. Y la que se ve mucho, que tiene se luce la floración porque tienen esta y la anterior follaje caduco, es la magnolia porzolangiana, que es la magnolia japonesa, que le dicen. También tiene el androceo y el gineceo dispuestos su pieza en forma espiralada, y el cáliz y la corola hay como una transición, pero están puestos en forma verticilada. Sí, verticilada. Son muy bonitas. Esta es la especie que está ahora, que se ve que florece, se llena de flores y enseguida emite el follaje. Bien, vamos a la última familia que vamos a ver hoy, de magnoliales, porque Berberidáceas está grabada en la red. Acá tenemos el grupo de familias con anteras de dehiscencia del tipo valvar. Y en la letra G tenemos árboles aromáticos. Si piensan en las Berberidáceas, el laurel es un árbol aromático con hojas aromáticas. El fruto baya y muchos ciclos trímeros. Veamos, lauráceas, plantas, decíamos, árboles, plantas aromáticas, antera de dehiscencia valvar. Este dibujito lo vieron, si lo recuerdan, en el primer cuatrimestre, cuando vimos el tipo de dehiscencia de las anteras. Una que llamaba la atención en esta de dehiscencia valvar, que se abren como ventanitas, esas valvas, y liberan el polen de las anteras. Acá aparecen un cáliz muchas veces corolino, de igual cantidad de piezas que la corola, muchas veces se confunden, y aparecen estaminodios, acompañando a los estambres, o reemplazando a los estambres. El gineceo es muy simple, con un único carpelo, con un único óvulo, de placentación apical, y el fruto baya o drupa. Es una familia muy rica en su presencia de especies en zonas tropicales de ambos hemisferios. En América hay muchas especies, y en Argentina también hay algunas especies, los laureles de río, en la zona del litoral, el laurel de la falda, en la selva tucumano-oranense. Hay especies nativas de importancia. La especie típica, que es la que nombra a la familia, es el género que nombra a la familia, es Laurus nobilis, es el laurel, originario de la zona del Mediterráneo, tiene una gran cantidad de formas de hojas, es una especie además que está naturalizada en nuestro país, con lo cual encontramos de todo. Es una planta de follaje perenne, utilizado con fines culinarios, utilizado como medicinal, se extrae el aceite esencial y se utiliza en medicina de distintas industrias. Muy dispersado sus frutos, sus semillas por los pájaros, y de ahí también su naturalización. Argentina importa hoja de laurel. Acá tenemos las imágenes de estructuras reproductivas, son plantas dioicas. Ya lo vimos cuando fuimos al jardín botánico. Ahí al entrar al jardín botánico hay un laurel, hay varios en el camino también yendo al jardín botánico. Las flores están agrupadas en estas umbelas axilares, y hay plantas masculinas y plantas femeninas, acompañados las inflorescencias por estas brácteas. Son pequeñas las flores. Estas son las flores masculinas. Ahí están las anteras de dehiscencia valvar. Miren esta ventanita que queda. Esta parte amarilla es la parte que se abre. Y si vemos el detalle, las flores masculinas o estaminadas, también es un sinónimo. Los ciclos de estambre están agrupados de A4. En la base de
los filamentos aislando unas nectaríferas que atraen a insectos. Y ahí está la antera de Esencia valvar. Se abre esa ventana y libera los granos de polen. La flor femenina no tiene estambres, pero tiene estaminodios, que serían estambres rudimentarios no funcionales. Podría ser una característica. Acá están los dibujitos donde se ven. Esto se ve muy bien a la lupa, tal vez tengamos suerte de verlo en el práctico. Como se ven los estaminodios, que muchas veces pueden emitir néctar y llamar la atención y generar el acercamiento de insectos que busquen polinizar. Los frutos que van a originar estas flores femeninas son estas bayas pequeñas, negras, con semillas hexaguminadas, y van a ser diseminadas por los pájaros. Tal vez no estamos acostumbrados a observar la planta de laurel con frutos, pero los produce. Y es una planta que representa el triunfo, está en el escudo de nuestro país, y en el escudo de la provincia de Buenos Aires está el laurel y el olivo, significando el triunfo en la paz. El olivo la paz y los laureles el triunfo. Los significados de las plantas. Siguiendo con la Eurasia, Persea americana es otra especie de la misma familia, es la palta, aguacate, aguacatl, como se lo llamaba los aztecas, originaria de México y Centroamérica. Hay muchísimas variedades de palta, el fruto que uno conoce normalmente. La variedad más cultivada a nivel mundial es la variedad Hass, que es esa palta negra y pequeña. Después está la otra palta más grande, y después hay paltas que pueden pesar hasta 2 kilos. Hay una gran variabilidad de paltas. Se está perdiendo mucho por la pérdida de la selva mexicana, la selva centroamericana, la variedad de paltas, y también se está perdiendo mucho por el monocultivo de paltas en ese lugar. Se destruye la selva para poder realizar monocultivo de palta, que necesita mucha agua además. Hay unos documentales en Netflix que hablan de esto, es un verdadero problema. La palta tiene muchísimas aplicaciones, además de utilizarse como frutal, también se usa como ornamental. Hay un montón de gente que le encanta cultivar palta como árbol ornamental. Sufre bastante las heladas en nuestro país, en nuestra región. Sufre bastante las heladas, es una planta de follaje perenne. Se aplican sus aceites, los aceites del fruto se utilizan en cosmética, también es medicinal y es una especie melífera. Acá tenemos el fruto, típico fruto de la palta, que tiene en su interior una semilla, y es, ¿qué fruto es? ¿Se acuerdan qué fruto es? Acá no lo dice. Pero habíamos dicho, si tiene un epicarpio, un mesocarpio y un endocarpio, es una baya uniseminada. ¿Sí? Es muy raro. Pareciera uno puede decir una drupa, pero no. Bien, y nosotros hacemos un programa, Mate con Yuyo, en la radio de la UNLU. Esto es del año pasado. Lo pueden escuchar en SoundCloud, que es una nube donde la gente de la radio sube los programas, y donde hablamos un montón de cosas de la palta, entre ellas propiedades y usos culinarios. A nosotros nos parece muy interesante, capaz que a ustedes no tanto. Pero bueno, está Mate con Yuyo. También estamos en Spotify, pero no tenemos todos los programas subidos todavía. Bien, la canela también es una laurácea, plantas aromáticas, decíamos hoy. Cinnamomum ceylanicum, originaria de Ceilán, de Sri Lanka. Esta planta que se utiliza la corteza. Acá vemos las hojas con sus nervaduras bien característicos. Y acá vemos cómo se cosecha la corteza. Después vuelve a rebrotar, no es una cosecha destructiva, es extractiva, pero la planta se recupera. Y se podría, de acuerdo a las condiciones agrodafoclimáticas, cultivar en Misiones. Es de clima tropical, la canela. El falso alcanforero, porque no es el canforero verdadero, Cinnamomum glanduliferum es Cinnamomum cánfora es el canforero verdadero, pero esta es la planta que uno ve por todos lados. Acá en la universidad tenemos un árbol enorme en el vivero, hay en la entrada de la universidad también acá, a la salida el punto de venta de planta piloto, también de follaje perenne, y en primavera tiene este aspecto del follaje, aparecen las hojas nuevas, y las hojas que se van a caer para la renovación del follaje se tornan un color morado, bordó, y caen en un par de semanas, se caen todas juntas. Abajo forman un colchón de hojas, y es renovado el follaje.
Muy utilizado como ornamental, crece muy bien, es una planta muy grande, no recomendado para una vereda angosta, ni para el parque pequeño de una casa, ni tampoco para poner ahí adelante en la universidad donde se puso, pero bueno, ahí están, la planta peleando por su vida. Otra especie de laurasia, seguimos con las aromáticas, Myristica fragans, la nuez moscada, utilizada como condimento, es una planta que en exceso puede resultar mortal, su ingestión. Se utilizan dos productos, la nuez moscada, que es la semilla utilizada para condimentar, y también un producto que denominamos maciz, que es el tegumento que rodea la semilla. Vamos a ver. Es originaria de las Islas Molucas, que es estas islas que están acá al lado de Indonesia y Malasia, un arbolito muy bonito que tiene este fruto. En realidad es una cápsula que tiene un pericarpio carnoso, muy particular esta cápsula, y miren lo que es la semilla rodeada por ese arilo, se denomina arilo, alrededor de la semilla, de su tegumento. Este arilo es muy loco, si uno tiene, yo lo tuve en la mano fresco, es rarísimo. Se denomina maciz y también se utiliza ese producto, se pela el tegumento de la semilla y este es el producto que uno consume, el endosperma de la semilla. Ahí está, pequeñito, el embrión. Esto es lo que utilizamos en cocina, lo que uno compra para rallar o ya rallar, la nuez moscada. Bien, y berberidáceas, es una familia muy interesante. En Argentina tenemos el género berberis y muchas especies, unas 26. 10 de esas especies son exclusivas de nuestro país. Ya las van a ver en la presentación de YouTube. Muy bonitas. Acá está el calafate, como especie conocida. Muy bien. Y hemos